momentos. Pastor, yo quisiera que habláramos un poco sobre lo que estábamos tratando antes de empezar el programa, que era sobre los temores que tienen muchas personas con algunas cosas que van a entrar para este año. ¿Qué usted cree de Temores. eso? Hay personas que sí andan bajo un temor y eso no es de Dios. Básicamente ese temor que se está provocando te está acercando a otras personas con el mismo temor. La pastora habló algo de eso, habló de un abismo que básicamente te arrastra a otro abismo y esto lo que hace es que básicamente no te ayuda a salir de donde tú estás. Sí, andamos con el temor de que algo malo va a pasar y siempre estamos esperando que algo malo pase. ¿Por qué estamos bajo esa convicción? Porque estamos desconectados de la fuente. Así es. En el momento que uno se desconecta de la fuente, el enemigo comienza a ministrar. Y si no puede ministrar a tu mente, te manda amigos. Amén. Y la pastora hablaba sobre espíritus, sobre unos espíritus que se conectan. Y la pastora decía como... No, pero ya eso fue del pasado y cosas, mi amor. Espérate, eso fue en el pasado. Hablen de Carlos si quieren también. Que Carlos dijo algo, pero la pastora dijo algo muy interesante sobre eso. Pero fue él que lo dijo, predicando, no fue yo. ¿Fui yo que lo dije? Sí. Wow, la Él unción lo te dijo pone en a una hablar. Mira, la prédica. unción te pone transparente. Que él dijo que que como eso era algo espiritual, todas las mujeres que tenían ese mismo tipo de lascivia y de espíritu, era la que le tiraban el ojo. Sí, Claro. sí, No pues fue él que lo dijo Claro en una que sí. prédica. yo no la veía, ellas me Bueno. veían. ¿A usted no la veía? Ellas me veían y ellas se sentían atraídas por mí porque era el mismo espíritu, El ¿verdad? mismo espíritu. ¿O no era yo? Eran los dos, no me venga. Claro, hay una manifestación donde el enemigo comienza a preparar en fila todo lo que va de acuerdo a lo que tú quieres. Y directamente estoy hablando a la carne, porque la carne tiene unos placeres desordenados. Y esto es lo que el enemigo prepara. Un abismo está trayendo otros abismos. Es como el mentiroso. Él está rodeado de mentirosos a dos manos y de falso. Es decir, que se están cuidando la Ellos espalda. se Sí, hablan entre mentiras. muchachos, se hablan tanta falsedad que terminan con la cabeza inflada. Dios mío. Pero estamos hablando aquí de un mover donde ahora este espíritu está persiguiendo todos los días, porque todas las mujeres que estoy viendo en todos los lugares donde voy, en diferentes estados, tienen las mismas formas. Las mismas cualidades. Y no es que yo tengo que hablar, es que ya me están mirando y digo, Dios mío, pero es que yo estoy tan bueno. No. ¿Sí o no, Carlos? No. Porque Carlos dijo algo ahorita y yo quiero que Carlos lo refresque un poquito. Claro. Porque te estamos hablando algo tan real que Carlos, hay te personas. metieron. Y, Ay, y ay, me ay, encanta Carlos. esto, pastor, porque cuando Dios hace un hombre libre, hablan con libertad, ¿me Mira, entiendes? Dios, Puede mira, decir... Carlos, ¿oíste? ¿Sabe que un predicador, un hombre de Dios, me dijo un momento, me dijo, mira, nosotros no somos bonitos? Dije, Dios mío, me empezó a dar duro. Y usted, Dios mío... No somos bonitos. Y yo mirándole digo, habla por ti, por favor. No somos bonitos. Dice, lo que pasa es que hay una gracia en nosotros. Deje que unción, Carlos una unción. Y esa hable. gracia hace que Yo. todo lo que está afuera quiera tomarla y quitarla. Ok. Entonces tenemos que tener cuidado con eso. Entonces Carlos hablaba sobre algo que lo perseguía. ¿Qué era lo que te perseguía, Carlos? No. Habla bien. No. Sí. Sí. Ok. No, lo que según estaban hablando ahorita. Agarra el micrófono bien que te están ahí. Lo que decía era que yo tenía como un tipo único que me perseguían en mujeres. No, un tipo no, un país único. Un país. Sí, habla claro. Porque un O tipo puede ser así. O nacionalidad. No, que todas las muchachas que me agradaban siempre se parecían. Espérate. No diga el país todavía porque esto tenemos que atenderlo. Porque había un país En específico. que él no importa. República Nacionalidad. Dominicana. Mírala ya, Fanny. República. Pero esto estamos hablando del viejo hombre Sí, claro. que básicamente había algo preparado para hacerlo caer. Entonces, ¿cómo sales tú de esa atracción hacia ese tipo de persona o de mujer? Bueno, en primer lugar, cuando me convertí. Y ciertamente, luego de convertirme, me seguían llegando esos ataques. Porque Ok. acuérdate que Y de a montón llegan. el enemigo te da lo que a ti te gusta. Entonces, nada, después que conocí a mi esposa, que me casé, ya, gracias a Dios, no he vuelto a tener la misma... Gloria a Dios. Solo que uno le corre y le cae atrás. Sí, Alguien que sea ministrado en este programa, por favor, Padre Celestial. con eso que te dan, Pan, cae, ¿verdad? de Claro todas que formas sí. te lo Entonces, en consiguen. el momento que tú quieres hacer algo para comenzar a cambiar lo que te perseguía o lo que tú pensaste que perseguía, ahora está detrás de ti. Sin llamarlo. Sin llamarlo. Dios mío, alguien entienda esto. ¿Hay alguien ahí alguna vez que ha recibido algún mensaje
o ha sentido que está siendo seducido? Nadie se siente atacado en este programa, pero, Carlos, pero hay una más, mi amor, quiero hablar claro porque estas son cosas que nos persiguen porque es un espíritu. Claro que sí. Un abismo arrastra a otro abismo. En el momento que yo quise dejar, escucha bien porque fue un ataque fuerte, mi vieja forma de vivir, tuve que conocer a Dios en verdad. Esto no se acaba yo cerrando los ojos y abriéndolo, no hay varita mágica. Tuve que morir al yo. ¿Por qué? Porque se me estaba presentando en todos los lugares. Tuve que borrar mi cuenta. En ese tiempo estaba MySpace, Hi-Fi, para los que entienden Dios que fue. mío. Sí, estoy hablando de vayan y borren esa cuenta corriendo. La cédula, la cédula. Estaba el Hotmail que tenía un chat, estaba Yahoo Chat, Messenger, estaban todo eso ahí. MSN también tenía un chat, todas esas cosas con un nombre que yo tuve que borrar completamente. Los emails, borrarlo completamente. Todo empieza con una acción. ¿Me entiendes? Lo que queremos ver manifiesto en el espíritu, comencemos a accionar en lo que podamos accionar. Y esto comenzó como a quebrantar para cuando yo sintiera el anhelo o el deseo de buscar esas cosas, no encontrarlas. Y eso fue lo que yo hice. Yo mismo comencé a bloquear todo eso para que cuando la carne quisiera venir y decirme, pero tú tienes una fotico ahí, búscala, y encontrar esa foto, porque hay personas que andan con fotos del pasado que le hacen revivir momentos que no son agradables, y eso es arrastrándote a ese abismo. ¿Cómo podemos nosotros vencer eso? Nosotros tomando carta en el asunto y borrando todo lo que tiene que ver con un pasado que no le está sumando a lo que Dios ha dicho. Amén. No es que ande con una foto diciendo, esta era mi ex, esta era la que me gustaba, esto de esta manera caí. No, borre todo eso. Si nadie le cree por la palabra que usted está dando es porque no hay testimonio. Abra su boca y hable de lo que Dios ha hecho, y si hay testimonio lo van a escuchar. En el buen dominicano, pastor, póngale blow a esa pared. Claro. Dios mío. Saque la foto y quémela. Mire, ustedes se acuerdan, nosotros dimos el testimonio aquí de lo que pasó con mi pero esposo. eso hace mucho. Eso hace como mucho. un año. Nosotros ¿Quién? teníamos ¿Fernando? Fernando Arturo. Ay, perdón, que no, Arturo. no le gusta. Edita eso del Lo van a segundo buscar en el nombre. internet, búsquelo bajo el nombre de Fernando Arturo. Fernando, no, Arturo no. No, ya le cambiamos el nombre, Fernandini de Fernando. España. Fernando era Fecho. un... ¿Cómo usted le Sígale dicen diciendo a todos los esos nombres de hombres? Fernando, que ya Fernando está escuchando Un el programa. jíbaro, ¿cómo es? Jíbaro. Un gigolo. Gígolo. Oh, un gigolo. Gigolo. Gígolo. Eso Sí, está terrible. ese flaco llamaba. ¿Quién? Porque te gustaba a ti, Ese llamaba. flaco Llamaba a los llamaba. abismos. Ya yo me estoy dando cuenta que... No, ríete, por favor. porque Borra esto es de todas las película. fotos que tú tienes de él en tu Ese Instagram. flaco llamaba ese flaco. Y él tenía el closet lleno de cosas, relojes buenos, zapatos, correa, Di, ¿qué cartera. marca, Chari? Gucci, Farragamo, Pastora, Louis Vuitton, todas esas muchas cosas. cosas. Yo vi el reloj Gucci quemándose. Sí, Ay, de todo. pastor, de usted tiene todo, que decir de eso, todo. pastor, es que hay gente que está- Computadora, Ay, Dios. tablet, Una de wallet, todo. una Wallets, cartera. de todo. Una pregunta, ¿él lo compraba? No. Pero no te Se lo dijeron quién regalaban. era. Eran donaciones. Donaciones. Se lo regalaban. Pues esas mujeres tenían el mismo espíritu. Dios mío. Y Le Todas- regalaban todas a él. Y no disparate, pastor, como ella está diciendo. Tenían el mismo disparate. espíritu. Fíjate. de Hay que ver, verdad. porque yo tenía un amigo que lo que hacía que se le tiraba a muerto. Era la Yo mujer. tenía un amigo así también, No, de verdad. que lloraba. De Se le verdad. ponía que, ay, No, que me Sí, falta pastor. esto. él nunca ha llorado. Él no es de eso. No, yo Ustedes sé, lo no, conocen. Fernando no es el que yo Y digo sí. Cuando, Que de él rogar. cuando llegamos aquí a Aguas Vivas, que ustedes saben, vinimos en un proceso en el matrimonio. Oye, lo que más privaba era Fernando. Eso llegó con un aire y entró por esa puerta. Fino, fino, fino. Fino de verdad. Fino. Bueno, él sigue fino, pero ahora en otro sentido. Ok. Lo que usted diga. Pero la hermana Ana, Dios te de bendiga, parte, Fernando. Dios bendiga a mi hermana Ana, la amamos. Dios trató con ella, Dios le dio una palabra a Fernando y nosotros entramos a ese cuarto y cogimos toda la ropa, todos los relojes, toda la cartera, todo. Lo que tú no lo... Hicimos una montaña en Pero el patio. todo lo que tú no le habías regalado. Todo lo que yo no le había Artículos regalado. Que le habían de regalado Que le había amantes. regalado Amigas. 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 Pero con... Amigas con derecho. Ajá. Wow. Todos se quemó. Oh, Chari, ¿cómo tú hablas de eso así? Oh, ¿Cómo tú te sientes? ¿Cómo ¿Usted está no tu sabe corazón? que la palabra dice que ¿Eh? cuando Dios sana de verdad? y es que eso es Cuando una Dios victoria. sana de verdad. Cuando Dios liberta de verdad. Wow. ¿Cómo yo puedo pasar un proceso así y no hablarle a una persona que Dios quiere salvar? Hoy en Que día- Dios quiere sanar. Alguien va a Hoy en recibir día- eso ahora. Hoy en día están promocionando la prostitución dentro de los medios de comunicación, donde las mujeres están que supuestamente no le toleran nada a sus esposos, pero lo que ellas están es jugando un juego que básicamente le está destruyendo. ¿Por qué? Porque nadie es perfecto.
Y como nadie es perfecto, en el punto de comenzarse a ayudar uno con otros, no hay tolerancia. Al no haber tolerancia, ni tampoco tenemos fe para ver las personas cambiar, pues entonces ahora una mujer puede tener 15 hombres como un hombre puede tener 15 mujeres. Y ahí es donde básicamente estamos viendo un futuro que está en muy peligro. Está como en una arandela. Es Veo una eso- cuerda floja. Sí, veo esas mujeres cambiando de esposo como que si fueran toallitas así. No, vamos, para y allá. hablan de sus Chancleta. viejas relaciones, pastor, como que no es nada. No es como- nada. Entonces, ya se está peleando, pero tú que luchaste por tu matrimonio hoy en día, cuéntame un poquito de la vida que No, llevan. pastor, imagínense, Miren yo la creo que una de las sonrisita, cosas- pastor. Una de las Tenemos cosas, un viaje y me dijo, mira, pastor, no quiero dejar a mi esposa en este viaje. Quiero que mi esposa viaje conmigo. Sí. Digo, Dios mío. Y él me hablaba ayer cuando estuvimos compartiendo, me decía, mi amor, si llegamos a un momento, quiero confesarte eso, si llegamos a un momento donde yo siento ya que nuestro amor se está opacando, yo prefiero morirme. Wow. Santo. Qué lindo. ¿Sí? Profundo ahí Sí. se fue. Tiró dura ahí. Dios hizo algo grande. Dios hizo algo lindo en nosotros. Ahora, esto, Dios lo hizo que él algo de quiso verdad. decir fue para no venir un momento de tener que fallarte, porque ya no sienta nada por ti, mejor que Dios me lleve ahora y no fallar. Prefiere no quiero fallarle, sí. entrar en esta conversación. Primeramente, ¿por qué permitimos que un abismo arrastre otro abismo? Cuando una persona está enfocada en todo lo malo y se rodea de gente que lo que habla son cosas malas, ¿cómo esa persona camina? ¿Cómo anda? ¿Alguna vez ustedes se han rodeado de alguien negativo? Sí, Sí. eso es como Negativo. caminar, Eso eso es es como malo. caminar con una terrible. piedra amarrada. Eso te Santo. carga, eso carga a la persona. ¿Cómo así? Porque yo he visto que hay personas que le piden consejo a esa gente. Ay, no, eso carga. Eso Pero es- algo que me pasaba a mí, Eso es Charibel, cuando yo era terrible. jovencito, yo tenía un amigo que yo siempre andaba con él para arriba y para abajo. Incluso decíamos que si éramos familia, pero él tenía él tenía una personalidad muy diferente a la mía. Yo nunca he sido de la persona que le gusta hacer maldad. Él siempre busca vivir en la calle haciéndole maldad a la persona. Y yo recibía, de lo que él hacía, recibía yo una parte sin yo estar haciendo nada. Entonces, por eso es que es tan importante tratar de que con quien uno anda, anden en el mismo espíritu y no que sea un espíritu, ¿me entiendes? Claro, para eso hay que tener una determinación de uno comprender de que uno no debe de buscar a alguien que te vaya a meter en un lío, sino que te puedas y sacar de uno. Claro. Es decir, tenemos que tener a alguien que todo el tiempo pueda ayudarnos a dar lo mejor de nosotros. ¿Me entiendes? Que te motive. Ese compañero, esa persona que te pueda llamar. Yo tenía un amiguito mío que me tocaba la ventana de la casa en República Dominicana para ir a la escuela. Y cuando él no me la tocaba a mí, yo iba a decir, "Berto, se la tocaba a él". Es decir, nos ayudábamos mutuamente. Eso es algo que aquí se ha perdido. Aquí ese tipo de amistad no lo he visto. Pero yo creo en que Dios pone personas a tu alrededor para que tú puedas dar lo mejor de ti. Amén. Un falso amigo o una falsa relación es aquella que vive hablando de otros. Cuando eso entra, destruye. A la larga, destruye. Si tú permitiste de que un amigo te venga a hablar de otro amigo, ese amigo no vale la pena. Tenemos que aprender a cuidarnos y a cuidar el que nos rodea. Porque entonces ese mismo amigo mañana está un poquito separado de ti, entonces habla lo que hablaron ustedes y de la manera que tú estabas de acuerdo con él. Eso es Entonces un problema. hay que aprender a dar testimonio en todo tiempo. Un abismo arrastra otro abismo. Aquí en este país hay algo que se está hablando mucho y es sobre las personas que están ilegales, sobre el punto de deportación y todo eso. Y entiendo cómo las personas corren de aquí para allá. Pero yo soy de los que cree que cuando Dios te da una palabra, tú no andas de acuerdo a lo que están anunciando las noticias. Claro que sí. Tú andas de acuerdo a lo que Dios ha dicho. Dios no se equivoca. Dios no hace nada en vano. Dios no te hace coger un avión. Es más, hasta cruzar la frontera. Dios no lo va a hacer si no tiene propósito contigo. Eso es lo que yo creo. Entonces, cuando veo personas cristianas que se aferran a que en cualquier momento le va a pasar algo, entonces esas personas para mí no son personas de Dios. Es triste, pastor, porque tienen una preocupación, es un nerviosismo que hay entre las personas que, un ejemplo, lamentablemente están en este país con una situación que no tienen documento, ¿entiendes? Y con las leyes todos los días que salen, no, Hay muchos que no tenían documento y tienen su documento. ¿me entiendes? Es que no tenían ni esperanza, pero estaban creyéndole a Dios. Cuando digo no tenían esperanza, era porque no estaban afanados en que yo necesito esto y esto. Claro. Pero Dios se glorificó. Y hay testimonios en la iglesia, y no tan solo en Aguas Vivas. Hay muchas iglesias que tienen testimonios de gente que Dios le entregó sus papeles. Cuando Dios habla, Dios lo cumple. Claro, porque no se envolvieron en ese temor que anda todo el mundo ahora mismo. Ellos le creyeron a Dios, ¿me entiendes? Y esperaron el tiempo. Claro, y así debe de ser, para no dejarnos convencer del mal. Porque el enemigo está usando cualquier boca para convencer. Claro que sí. Y más cuando tú le tienes miedo a algo y ese algo tú sientes que te está rodeando. Sí, No sé si aquí hay alguien que tenía miedo a la noche sí. y a la oscuridad. ¿Hay alguien que le tenía miedo a la noche y a la oscuridad? Amén. ¿Y cómo se sentía cuando tú sabías que la noche iba a llegar?
Vigilado. Yo ni quería que llegara la noche. Pero no estaba de noche. No. Así hay personas hoy en día que todavía no ha llegado lo que ellos piensan ya que están van a llegar y ya preocupados. están turbados. Y eso no es de Dios, porque entonces te mantiene en un estado de nervios que al final tú terminas haciendo las cosas que no debes de hacer, bajo el temor y el miedo. Pero alguien que le cree a Dios es alguien que dice, no, 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 espérate. Dios no falló cuando me declaró la palabra. Dios no falló cuando dijo esto, esto y esto. Y Dios se glorificó. Allá hay una persona que vino de su país ilegal. Al llegar ilegal, recuerdo que a la semana o 2 semanas comenzó a congregar con nosotros. Y congregándose con nosotros, le pusieron un grillete en el pie y andaba con su grillete. Y así dice Jehová, Dios mío, mi alma te alaba. Te entrego tu familia aquí y de aquí no te vayas. Aquí te entrego esto, esto, esto y esto. Y la persona acaba de ir ahí y lloró. Eso sí, que la persona desde el día 1 dio fruto hasta el día de hoy. Le estoy hablando a una persona que inició con nosotros. Amén. ¿Y sabe lo que Dios le dijo? Todo lo que hoy está viviendo. Todo lo que está viviendo, está casada, tiene su bebé, tiene sus hijos, tiene todo lo que el Señor le entregó. Es más, la persona ya está correctamente bien en este país. Amén. Y tú me dirías a mí, pero ¿y cómo fue que Dios hizo? No, eso fue coincidencia. Cuando Dios habla, Dios cumple su palabra. Amén. Ahora, ¿qué vamos a hacer nosotros sabiendo de que ya Dios lo hizo? ¿Qué vamos a hacer? Si Dios te dijo a ti, te voy a prosperar, ¿por qué te estás desesperando? ¿Cuál es tu locura? Si Dios te dice a ti, te voy a sanar, ¿por qué te pones a correr como que si verdaderamente Dios nos ha hablado? Y ahí es donde comenzamos a encontrarnos con todo lo que el enemigo va a poner en el medio. ¿Hay alguien conmigo acá? Amén. ¿Cuándo fue que Jesucristo fue atacado en el desierto? ¿Cuándo fue que Jesucristo fue atacado en el desierto cuando estaba ayunando? Cuando estaba débil. Cuando estaba débil ya Ah, físicamente. ¿Y cómo? Cuando tuvo hambre. Su debilidad se manifestó. Le dio hambre. Ujú. Y al darle hambre, el enemigo pensó Que podía. que este era el break que iba a tomar para venir y tratar con él. Porque el que anda con hambre anda desesperado. ¿Cómo es, pastor? Que anda con hambre, ¿qué? Anda desesperado. ¿Me entiendes? Tú no ves que a veces tú tienes hambre y lo que hacen en el restaurante es que te traen un pan y tú te ajustas el pan y cuando termina lleno de comer pan. No, y usted ni come pan. ¿Tú me entiendes? No, Ahí usted está dejando el pan y tiene tanta hambre que se ajusta el pan. ¿Me entiendes? Y viene un pedacito de este, un pedacito de aquello y nada llega el manjar. Y cuando llega el manjar, tú no lo disfrutas como lo esperaba. Claro. Porque te desesperaste. Entonces el enemigo llega en el momento donde Jesús tiene hambre a quererlo tentar con cosas que Jesucristo sabe que Dios no va a inventar. Porque Dios no tienta a nadie. Entonces nosotros mismos cuando estamos acá, que podemos ver todo lo que el Señor ha diseñado para nosotros y el Señor está esperando entregárnoslo porque todo tiene su tiempo, el enemigo te quiere desesperar. Quiere comenzarte a poner las cosas Espera un fáciles. poco más, espera un poco más. ¿Hay alguien que entiende eso? Amén. Yo quiero que alguien me dé un testimonio de algo por ahí, pues yo no voy a mencionar nombres, pero hay cosas que tú le dices, Señor, lo quiero así, pero el diablo te lo trae así. Y tú dices, Señor, pero ven acá, será tú, Padre Celestial. Cuando no hay intimidad, pensamos que todo es Dios. Y terminamos yendo detrás de las cosas que no son de Dios. ¿Qué podemos nosotros hacer en este tiempo para no ser arrastrados por otro abismo? Es mi pregunta. ¿Qué podemos nosotros hacer? ¿Qué harías tú o qué harías tú? ¿O qué harías tú, José, o la pastora, para no ser arrastrado por algo que antes nos dominaba? Bueno, yo creo que es seguir perseverando en lo que estamos haciendo. Un ejemplo fácil, la oración. Si tú eres un hombre, una mujer de oración y no debes de soltar la oración para que no pueda ser arrastrado atrás de nuevo. Es lo que le puedo decir. Mire, pastor. Voy a hablar de la Biblia primero. Disculpa que estoy en Dele, candela dele, hoy. dele. Dele. Los espíritus que antes vivían salieron. Ujú. Los mismos espíritus van a querer Van a volver. querer volver. ¿Cómo peleamos contra lo que ya conocemos? Ya le estoy dando la clave ahí. Porque viene. Manteniendo el altar encendido, pastor. Cuando tú eras un hombre que te encantaba la soledad, Claro. nunca te vas a saber rodear de personas que te amen, al menos que tú reconozcas eso. ¿Mm? Hay patrones. Claro. Y si tú no reconoces tus debilidades, no vas a poder superarlas. Entonces, esos espíritus que antes te rodeaban van a venir de tiempo en tiempo, de temporada en temporada, y van a tratar de seducirte nuevamente y dejarte dicho que tú sigues siendo el mismo y que los que te rodeaban eran los mismos, cuando no es así. ¿Cómo puedes tú vencer con eso que de tiempo en tiempo viene y quieres retenerte para que no logres dar lo que Dios ha dicho que puedes dar? ¿Cómo podemos vencer con eso? Tú dijiste ahorita que Moelma te reprendía Me reprendía. y claro. eso de tiempo en tiempo te va a tocar la puerta. No, claro que sí. Yo entendiendo. A este le va a llegar su dominicana Claro, de yo tiempo en entendiendo tiempo. de que Dios me hizo libre y de que yo debo de ser un ejemplo en mi hogar, un sacerdote de hogar, que yo lo que debo es de tratar de formar y edificar y dar buenos frutos en mi casa.
y de hablarle de una buena forma a mi esposa para que el matrimonio continúe fluyendo como va. Carlos, yo quiero hablar con Carlos. Carlos me encanta porque Carlos es transparente. Ustedes ven a Carlos ahí, pero Carlos es transparente. Carlos, ¿qué tiempo tú tienes casado? 1 año y meses. ¿Cómo te sientes en tu matrimonio? Me siento bien. ¿Cuántos ataques el enemigo te ha lanzado de vez en cuando que tú has dicho, este diablo cree que es sabio? Casi toda la semana. Ah. Y tú no crees que si tú no estuvieras firme en lo que tú hubieses dicho y afirmado, estuviera de pie. Uf, claro. No. Entonces ahí es donde digo yo, ¿cómo podemos reconocer eso? ¿Y cómo podemos vivir con esa mentira escondida de que ya Dios nos transformó cuando estamos viviendo otra vida allá afuera? Yo pienso que lo primero que te debes hacer es tomar una decisión. Después que tú tomes esa decisión, seguirla ya y persistir en ella. Porque lo que pasa es que si tú no te recuerdas como todas las mañanas, Wow. toda la mañana lo mismo, es como para hacer tener memoria muscular, sería. Recuérdatelo toda la mañana. En la oración de la mañana yo lo hago siempre. Una de las cosas que tú te recuerdas, ¿cuál es? Una de las más importantes, si puedes hablarla aquí en cámara. Pero malas, buenas. De las que tú le pides al Señor que ya fueron cortadas, pero tú dices, Señor, mira, Oh, ya. Que me quite siempre o que no permita que me vuelva ese gustico que yo le tenía a la calle. ok, mira, A mí me encantaba estar en la calle. mira esto. Estamos hablando de un hombre que Dios está formando en un hogar, que le entregó una esposa, que básicamente está creciendo con una familia y ahora está identificando uno de los problemas del pasado. Porque hay gente que se olvida de eso. Sí. Y al olvidarse, eso siempre está ahí. Un problema cuando tú dejas un pedazo de comida podrida en tu habitación y se te olvida. Tú no la vas a encontrar, pero va a de... Al tiempo huele. Tú me estás entendiendo y eso va a comenzar a provocar un mal olor que por más que tú digas no la veo, ahí está. Entonces él está identificando todos esos puntos. Nosotros tenemos la mala tendencia de, como estaba diciendo Carlos, se nos olvida la cosa que nosotros vivimos. Y cuando Dios nos da algo que nos va un poquito como nosotros no pensábamos, entonces pensamos en lo de atrás. Wow. Eso fue lo mismo que le pasó al pueblo de Israel cuando estuvo en el desierto y le faltó el agua. Comenzaron a decir, A murmurar, sí. estábamos allá y allá teníamos cebolla, teníamos carne, quisiéramos volver atrás. ¿Por qué? Porque se le olvidaron los latigazos. Entonces nosotros tenemos que recordar de dónde Dios nos sacó para que esas tentaciones no vuelvan. Cuando yo trabajaba, un pequeño testimonio, cuando yo trabajaba, yo duré, conjunto a mi pastora, 2 años orando para que Dios me sacara del trabajo. Así es. 2 años orando para que Dios me sacara del trabajo. Unos líos que se me armaban con la head de head. La mujer que mandaba todo. Y Dios me da una palabra, me dice, te voy a sacar. Cuando ya Dios me va a sacar, viene esa misma persona y me dice, te voy a dar un branch más grande. Es decir, cuando ya tú estás orando para... Cuando ya Dios me dijo ya. Sí, ya. Vino la promoción. Ahora viene una promoción. Ahora viene una promoción más grande, porque Dios ya mío. Dios me había dado una promoción. O sea, Dios me iba a sacar en victoria. Atención al que le quiere ser fiel a Dios. Dios me iba a sacar en victoria, porque la persona que me hacía la guerra, a la final, me dio mi promoción. Ya yo era manager de donde era manager y ya me la había ganado. Pero cuando yo iba a salir en esta victoria, entonces vuelve y me dice, te voy a dar algo más grande, con más dinero. Entonces, ¿qué hice yo? Yo dije, espérate, yo duré demasiado tiempo, me acordé, orando por esto que Dios me va a entregar, para que ahora yo haga un intercambio de la bendición que Dios me va a dar por algo que me está ofreciendo una simple mortal. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Recordarnos todo el tiempo de lo que Dios nos ha prometido y de dónde nos sacó. ¿Te has recordado tú del dinero que has perdido después que saliste? No, yo he ganado más. Oh, Wow. explica. Yo he ganado Explica. más, ¿por qué? Porque Dios ha sido fiel, porque Dios, no solamente en dinero físico, vamos a hablar del tiempo que Dios me ha Pero dado. me gusta como lo dijiste, yo he ganado más. Eso como que Claro le cierra que la boca sí. a todo el mundo. Yo he ganado más. mucho más. Con He la ganado paz mucho que ella más. lo dice. Sí, porque hay gente que dice, wow. En todo sentido Si he usted ganado mucho supiera. más. En todo sentido he ganado mucho más. No voy a hablar solamente de las cosas que Dios ha hecho grande en la compañía que nos ha entregado. Voy a hablar del tiempo que Dios me ha dado para mis hijos. Eso es Eso es muy algo importante. que el dinero no puede comprar. Mm. Y Dios me ha dado tiempo para ellos. Dios me ha dado tiempo para yo ser maestra de mis hijos. Dios me ha dado tiempo para yo atender mi casa, para ayudar, para ser más fiel en las cosas de Dios.
Entonces he ganado muchísimo más. Eso es lo que tú entiendes. Eso es lo que yo sé. Ok. No, porque yo quiero dar a Eso es lo que entender. yo sé. Porque la gente tiene que estar seguro de las decisiones Claro, que toma. Claro, porque Que no haya duda en ellos. el problema está en tú querer hacer ver a alguien que no entiende que tu realidad es muy diferente a lo que ellos piensan. Porque básicamente tú le pediste al Señor algo y el Señor lo cumplió y lo estás viviendo y te sientes honrada y bendecida por eso. Hay otros que no. Hay otros que al sentirse bajo el cumplimiento de Dios se sienten estancados. ¿Por qué? Porque andan todavía bajo un espíritu de desesperación, Exacto. de acumulación, de que quiero más y que no se sacian. Y ahí es donde está el problema. Por eso tenemos que conocer a Dios bien y tenemos que estar muy seguros de la petición que le Muy estamos seguros. pidiendo. No me le pidas a Dios un trabajo para después quejarte del trabajo y quejarte de Dios. No me le pida a Dios una familia o una hija o un hijo para que después que lo tenga no tengas tiempo ni siquiera para orar. Y comiences simplemente a decir, no, porque el niño ahora no me deja dormir. No, porque el niño no me deja ir a la iglesia. No, porque la esposa ahora tiene esto. Eso no es lo que Dios da. Dios te da cosas que te empujen y te hagan dar más de lo que tú estabas dando en Dios. Y es como decía Chari, pastor, porque hay dos personas. Un ejemplo, Chari dice que ella ha ganado más. ¿Me entiendes? Pero hay un ejemplo, hay personas que en lo económico han dejado de ganar más, pero no se han dado cuenta de que han tenido la oportunidad de restaurar su matrimonio, de tratar de instruir a sus hijos, de tener más tiempo de llegar a la iglesia, y ellos no están viendo esos beneficios que el Señor le ha dado. Ellos lo que están mirando en los beneficios materiales que dejaron atrás. Claro, así mismo como lo hacía el pueblo de Israel. Cuando estuvo en el desierto y pasaban, ellos no veían el maná que Dios les brindaba. Ellos querían la carne que ellos comían con todo el latigazo. Junto con los latigazos. Yo creo que el problema del pueblo de Israel fue que se acostumbraron a la esclavitud y básicamente estaban caminando pero es como esclavos. Esto es algo que están escuchando acá. Porque hay personas que no saben caminar bajo libertad. Ellos caminaron como esclavos porque siguieron pensando como esclavos y hablando como esclavos. Y básicamente el esclavo es quien más demanda. Porque siente que lo que está haciendo necesita una recompensa. Aún siendo esclavo, cuando Dios te hace libre es para caminar conforme a la voluntad de Dios. Y cuando tú caminas bajo esclavitud es como aquel oso que soltaron en la selva que comenzó a dar vuelta en el círculo, aún no teniendo jaula. Tu mentalidad no va a cambiar. Pero cuando Dios llega y transforma el espíritu, todo es diferente, porque ahora tú tienes que impulsarte a ver lo que Dios declaró. Eso es la fe. Pero tú vas a caminar caminando bajo la fe. Tú vas a comenzar a ver la gloria de Dios manifestada. No entraron. No entran. ¿Por qué tanta gente no entró? Algo tenían en común. ¿Qué era lo que tenían en común todos ellos que no entraron? Tenían el corazón en Egipto. Dios mío. Podemos decir, No pastor, que estaban calificados. el pueblo todavía, siendo libre, caminaba como si fuera esclavo. Ellos estaban recibiendo el maná, pero todavía miraban para atrás a ver si le iban a dar latigazo, ¿me entiendes? Amado, mire. Porque todavía no se sentían libres. Y no solamente eso, fueron desobedientes. Esclavo. El esclavo está bajo latigazo y todo el tiempo Desobedientes, queriendo hacer otras desobedientes. cosas. Ellos preferían estar esclavos allá en Egipto que tener un líder que Dios puso y obedecer al líder. Amén. Ellos están caminando con el corazón todavía en Egipto. Tú sabes a quién le pasó algo terrible, terrible, terrible. ¿Te acuerdas aquella barca que se montó Pablo, que vino una tormenta? Hubieron unos que dijeron, de esta no escapamos nosotros. Y Pablo dijo, no se vaya nadie. No se desmonte nadie. Hay gente que piensa que caminar bajo la voluntad de Dios lo va a meter en problemas. ¿Alguien me está entendiendo aquí? En la barca tenían que permanecer y se fueron. Ahí llegaron ellos. Yo he Más los que visto- estaban en la barca fueron bendecidos. Yo he visto animales que actúan de esa manera, que han estado en hogares negligentes y cuando llegan a ser adoptados por un hogar que lo está cuidando, ellos tienen miedo a esas personas. Le tienen miedo. No quieren que se le acerquen porque creen que le va a hacer daño. Y así mismito son las personas. Algo que yo tenía hablando de miedo era que yo no podía llegar a un sitio, a un lugar y sentarme de espaldas. Yo no podía controlar eso. Tenía temor. Luego de Desconfianza convertirme, venía a la iglesia. Pero sin haberte pasado nada. Está como una persona que yo Fernando conozco. era así. Que Un una ejemplo, vez, sentarse de espalda a la no entrada. Podía, no podía sentarme de espalda a las entradas. Tenía que estar de frente obligatoriamente. Pero después ya de estar en el camino de Dios, poco a poco ya Dios fue, y al final ya. Tengo yo un donde quiera que amigo. me siento. yo conozco eso. Tengo un amigo que cada vez que se va a parquear, se parquea como si va a A salir. salir. Sí, sí, siempre. Nunca se parquea como si no, y siempre, y yo sé por qué, y eso son cosas ya de la calle, ¿tú me Ya, entiendes? claro. En todos los lugares, es una costumbre que han diseñado. Y esto básicamente es un mal porque ellos no están en paz. Y al no estar en paz siempre están preparados a que algo va a acontecer.
Y tenemos que estar muy claros. Y claro que sí, como dice la pastora, hay personas que fueron fuertemente golpeadas, muy frustradas, y cuando llegan a un lugar donde en ese lugar van a ser bien recibidos, las personas que tienen buenas intenciones sufren. Pero yo creo que el amor de Dios puede muchas cosas. Mire, pastor, también yo siento que el pueblo de Israel tenía otro problema. Que ellos tenían miedo a empezar de nuevo. Porque ellos ya tenían la costumbre de que en Egipto ellos tenían la comida, que tenían esto, pero se olvidaban de los golpes porque ya están acostumbrados a eso. Pero ahí caminando para la tierra prometida, ellos tenían miedo a empezar de nuevo. No, te voy a explicar lo que pasó. Dios es justo, ¿sí o no? Le estaban hablando mentira a Dios. Todo lo que ellos decían que tenían y cómo lo tenían era una mentira. Excusas. ¿Me entiendes? Entonces, esa mentira irrita a cualquier persona y más a un Dios vivo. Si Dios lo estaba sacando de Egipto, no era porque estaban cómodos, no era porque estaban bien, no era porque estaban, como ellos dicen, en gran abundancia, sino que estaban viviendo el día a día bajo un trabajo pesado, Sí. donde lo único que tenían eran tiempo para levantarse, trabajar y llegar la noche y reproducirse, porque se estaban multiplicando allá adentro para seguir haciendo esclavos. Entonces, al venir y decir todas estas cosas, el Señor lo castiga. Cuando nosotros le decimos al Señor, en el mundo yo vivía mejor, ahí es donde viene la mano de Jehová a decirte cómo que tú vivías mejor. Tú piensas que el dinero era mejor que estar en mi presencia. Y son cosas que Dios no tolera. Pero si Dios hubiese sabido que estaban mejor, Dios lo devuelve y le dice, quédense ahí tranquilos. Faraón, síguemelo cuidando 40 años más. Ni siquiera lo saca. Ni lo saca. Ni lo saca. Pero Dios tenía algo mucho mejor para ellos. Y ahí es cuando tenemos que ser entendidos y agradecidos. Y por eso estamos acá en CM Radio. Dale a la campanita, Pastor Clayton Méndez, en YouTube, Instagram, CM Radio. Síguenos, porque cosas grandes Dios seguirá haciendo. Dios le bendiga. Dios le bendiga a todos.